que podría usar con esta confesión. ¿Qué palabras, mami, colocaste ahí? Ahorita no he sido gozoso, pulgoso en la esperanza, sufrido en la tribulación y constante en la oración. Ok. Ahí son cosas que vienen y uno cuando uno analiza, ese es el punto cuando uno estamos, porque miren, se dan cuenta que a veces cuando uno estábamos hablando de la confesión con la Biblia, la confesión, claro que nos estamos examinando de los pecados, pero se dan cuenta que a veces podemos pasar por eso y es algo que tenemos que confesar, porque si nos están diciendo que tenemos que estar gozoso en la esperanza, comprendemos nosotros en qué significa ese gozo. Porque cuando perdemos nosotros de vista esa esperanza, y es lo que hemos hablado, ¿cuál es esa esperanza? Si la esperanza es en las cosas terrenales, esas se pierden fácilmente, porque todas estas cosas que son temporales les pasa, más bien cuando se tienen esos sueños y alcanzan sus sueños, a la larga alcanzan esa felicidad, pero luego ¿qué? Hoy oía a un predicador de verdad y decía, él hablaba de lo que era el éxito, y el éxito no es llegar a lo que ustedes quieren, es poderse mantener y tener ese gozo a lo que ustedes han querido. Él puso un ejemplo de verdad que uno lo puede analizar. Dice, tal vez usted pensó en tener su casa y la vio, y cuando la vio y fue a preguntar por precio y todo, la sintió inaccesible. Pero empezó que quería tener una casa y empieza a ahorrar, y cuando ya pudo y la puede enganchar y empieza, ¿cómo se siente? Pues podrá decir usted con gozo, podrá decir. Pero de aquí a 10 años, esa casa, ¿cómo ya se siente? ¿Se han puesto ustedes a pensar si han estado viviendo en la misma casa cuando empezaron y a cómo están? Si ahora, porque dice, depende cada bien de cada uno, algunos pueden decir, ahora ya la siento chiquita, ya no cabemos, la necesito más grande. Y todo porque a veces comparan y miran al que tiene de su amistad y ustedes quisieran tener mejor una como esa, y empiezan muchas cosas. ¿Qué pasó? Que el gozo que se supone que pueden haber tenido, ¿fue un gozo? No, fue una alegría. Una alegría que, ¿qué pasa? Si ustedes quieren mantener ese éxito, el gozo en esto, ustedes tienen que mantener constantemente en donde ver y ser agradecidos por la casa que tienen. Claro, ustedes pueden hacer con pequeños cambios, que uno dice, yo no sé si son de esa mujer que les gusta cambiar los lugares de posición porque les gusta estar viendo otro ambiente, y que si ponen plantas y que seas, ok, eso les traen, eso está, pero siempre, máximo nosotros, creyendo en el Señor, es estar siempre agradecidos. Oía Panacio y decía una cosa muy real. Él decía, una de las cosas primeras que debemos hacer nosotros, porque muchas veces piensan en lo material, es ponerlo todo en las manos de Dios. Todo le pertenece a Dios. Casa, sueldos, puntos, familia, automóviles, sus estudios, todo dice. ¿Por qué? Porque primero nosotros comprendemos, sí, lo hemos hablado, nada nos pertenece. Nosotros somos mayordomos. Entonces, si no nos pertenece, viene, porque igual puso la comparación una casa y dice, somos mayordomos de una casa, ¿qué pasa? Cuando a veces ya no podemos pagar la casa, hay que venderla e irse a una más pequeña. ¿Por qué va a causar tristeza? No puede causar tristeza algo que no es suyo. Pero se aferran a las cosas materiales que están cimentados y que su casa y que ahí quieren morir y todo eso, no al cambio. ¿Por qué? Porque se adueñan y decimos que todo le pertenece a Dios.
Entonces una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Y ese es el punto cuando uno dice con la Biblia la confesión. No he sido gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación. Confesar, nosotros lo hemos hablado tantas veces que la misma palabra lo dice. Es necesario que a través de diversas pruebas entremos al reino. Entonces, ¿cómo es mi actitud ante el sufrimiento? Entonces, ahí está la oración para confesar, y por eso, igual cuando vemos, no he sido constante en la oración. Y por eso, ser uno constante en la oración tiene que ser conforme a la Escritura, no por nuestros sentimientos. Que todo sea queja y queja y queja y pedir y pedir y pedir. ¿Cuántas veces, si uno a veces analizara el día y lo pusiéramos en la balanza, hemos sido más agradecidos que estar pidiendo y quejándonos? Ese es el punto que nosotros tenemos que colocarlo bien en esa balanza, comprendiendo que Pablo había dicho que él había visto, que nada era comparable con el eterno peso de gloria que nos espera. Es creerlo. Y es creerlo por fe a algo que no vemos, pero que lo dice la palabra, y esa es nuestra manera de vivir. Pregunta 20. Después de haber confesado sus faltas en relación a este versículo, el hermano deberá pedir que el Espíritu Santo le ayude, Rosario, a ser gozoso. Pregunta 20. Muy buenas tardes. Sí, la pregunta 20 dice: ser gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Perfecto. Se dan cuenta que aquí no hemos visto nosotros, o sea, el capítulo que veníamos anterior, confesar nuestros pecados, restituir y vemos eso. Pero en esta manera también nosotros pecamos. Porque nuestra actitud no quiere decir, ya lo hemos hablado, no nos está desechando Dios, pero son de las cosas por eso que tenemos que aprender para hacer que Él tenga contentamiento de nuestra vida. Ese debe ser nuestro deseo, que Él siente ese contentamiento porque vivimos bajo sus parámetros, normas que Él nos ha puesto en sus mandamientos, pudiendo ser nosotros agradecidos. Leamos por favor, Eloísa, Gálatas 6:2. Tienes apagado el micrófono. Permitime, sí. Mi Biblia no lo tiene. Perdón. Brenda, tu micrófono está apagado. Voy solita yo también, ¿no? Después de 2 Corintios vas a encontrar Gálatas. Bueno, gracias. Estoy perdida. Tranquila. Gálatas 6:2 me dijiste. Sí, por favor. Gracias. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. Gracias. Entonces, Eloísa, leyendo este versículo, no sé si tienes ahí la pregunta 21, pero con este versículo, ¿qué debe hacer el cristiano según la primera parte de este versículo? ¿Qué leíste? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pues llevar las cargas, digo yo. Exacto. Ahí dice sobrellevar los unos las cargas de los otros. Esa es una manera de lo que por eso cuando nosotros hemos hecho dentro de las oraciones.
parte de las oraciones es eso, llevar, y era lo que algunos, no sé, de los que estamos en la célula, se recuerdan, creo que, si fue en la célula, que Evelyn y Rolando, el esposo de Evelyn, tuvieron a bien, ellos tenían eso de hace rato en su corazón, en esa diligencia, que determinaron un libro especial en donde están colocando las peticiones, aquello por lo cual se está orando, para que en el momento que la oración sea contestada de acuerdo a la voluntad de Dios, no necesariamente esperar que la oración haya sido contestada como nosotros esperamos, sino haya sido contestada, poder decir que ya no se ora por eso. Eso es una manera de llevar las cargas los unos a los otros, ¿ya? Constantes en la oración. Otra manera de llevar las cargas los unos a los otros es el mismo acompañamiento, cuando tenemos esa relación, porque muchas veces no se trata solo de hablar, sino también ejecutar. A veces hemos visto nosotros que con compañía, cuando se requiere, pues eso es parte de llevar las cargas los unos de los otros. Pregunta 22. ¿Qué quiere decir sobrellevar las cargas de otros? Ingrid, dar la espalda a los problemas de otros, ayudar a otros en sus problemas o crear problemas a otros. Ayudar a otros en sus problemas. Ok, y eso de ayudar a otros en sus problemas es lo que estamos hablando, pues de diferente manera. Pero parece increíble, aunque ustedes no lo crean. A veces pasa, y en vez de llevar así, de ayudar a otros, crea más problemas. Porque a veces, ¿qué es lo que pasa? A veces sus consejos los toman de acuerdo a sus sentimientos, humanamente. No te dejes, porque te van a dar la cara. Y empiezan así, y uno le dice, sí, tiene razón, ¿por qué? Caso, y empiezan, ¿verdad? No lo hacen con la Biblia. Y por eso, cuando nos habla Jesús decir, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué dijimos que era la mansedumbre? ¿Quién la quiere contestar? ¿Ni un valiente? ¿Quién quiere contestarla? Mansedumbre. ¿Qué preguntaste? No oí. Sí, no, yo dije, ¿quién quiere contestar? Para mí es el dominio propio, Brendita. Pero más que solo por eso, una cosa es parte del dominio propio, pero ¿qué otra característica tiene por eso en la mansedumbre? Ser manso y humilde. Pero manso y humilde son dos cosas que van a una. Nada que ver. No, van juntas, pero tienen diferente explicación. Vamos al primero, Miriam, y luego Evelyn. Tener la capacidad, doctora, de tomar las cosas con calma. Con calma, tomar las cosas con calma. No, aunque por dentro estén hirviendo. Con cabeza fría. Pero ahí está la cosa, cabeza fría. ¿Será que ahí eso es lo que nos pasa? Claro que va a tener una relación, Irma, pero el hacerlo con cabeza fría viene, y por eso, para manera chiste les estoy diciendo, pero aunque por dentro estén como que son una olla de presión, porque a veces el dominio propio, por eso sí hay que tener dominio propio, pero pueden tener dominio propio y estar acumulando ¿ok? Vamos a ver, Evelyn, ¿qué quieres decir? Hola, buenas tardes. Yo siento que más que, bueno, sí, y el concepto es que uno tenga ese proceso en la vida. O sea que significa ser manso, como dijeron, pero no tampoco ser débil, ¿verdad? Sino que es un proceso que solo el Espíritu Santo te va dando para no, digamos, ponernos enojados ante las ofensas que las otras personas puedan hacernos, más que todo vivir en paz, tal vez. Y ese es consecuencia. Es consecuencia, sí. O sea, ustedes lo están diciendo bien. Ahora, por eso les digo, y hay que tener la comprensión, porque uno puede repetirlo y es lo mismo que nos pasa. Podemos repetirlo, pero entonces, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Y era lo que les estoy diciendo. Si ustedes tienen, pues se están dominando, pero por dentro
están acumulando como que son esas ollas de presión, ¿qué va a pasar en un momento? Van a explotar, ¿ya? El dominio propio, por eso, les decía, la mansedumbre corresponde en aceptar las cosas tal como son, sin que eso las haga cambiar. Por eso es que va en relación al dominio propio, van a tener esa paz, ¿sí? Pero es algo, como lo que está diciendo Evelyn, que definitivamente es producto del fruto del Espíritu Santo, que va siendo un proceso, pero que se va practicando. Entonces no se trata, ¿cómo enseña? El mismo mundo enseña cómo tener dominio propio. Vamos a ver, ¿alguna ha visto algún anuncio? ¿Cómo? No es que le diga, mire, que haga dominio propio, pero yo he visto anuncios. Vamos a ver si alguna ha visto algún anuncio. ¿Sí, Grisa? Yo miraba un anuncio donde decía que tenía que contar de hasta 10. Exactamente, eso. Ese es un punto donde les enseñan a que se tranquilice, que no reaccione. Pero a veces algunos dicen, no llegan pero ni al 3 y no pueden. No se trata de contar, ¿sí? Por eso les decía, digamos, el mundo que les dice igual así para dormir, cuente ovejitas. El mundo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no dormimos? La pregunta es que deberíamos hacer, ¿qué es lo que nos quita la paz? El sueño. ¿O la Biblia? Con la Biblia leyendo, porque nosotros la Biblia nos dice que Dios nos va a dar una paz que pasa su entendimiento. Entonces algo me está quitando el sueño, porque el sueño no es, si se toman el café es otra cosa. Ahí ya saben ustedes, porque tomé café, entonces no tomen café. Pero no toman café y se les quita el sueño. Hay que ver el trasfondo, no se trata como algunos buscan solución, tener una pastilla para dormir. Podrá usted empezar a tomar una pastilla para dormir, pero si no corta lo que le está provocando, ¿qué va a pasar? Por eso aumentan las pastillas y luego viven bajo pastillas. Ok, entonces, pregunta 23. Escriba lo que debe confesar si no ha cumplido con Gálatas 6:2. Aida. Yo puse que no he ayudado a otros en sus problemas. Ok, es que eso es lo que dice, sobrellevar las cargas. O sea, ¿qué pasa cuando uno va a confesar? Señor, perdóname, no apoyé en la carga de tal hermano. ¿Ya? Por eso es de que cuando uno empieza así ya con la Biblia se dan cuenta que muchas cosas que nosotros podemos tener por omisión. Manda. ¿Me dijiste, hermano? Nos copiamos porque lo mismo pusimos. No, porque eso tenían que contestar todas, porque la pregunta es directamente sobre el versículo 6:2. No es que ustedes digan la que ustedes querían, sobre el versículo 6:2. Por ejemplo, que no ha sentido, no había leído bien. Ahorita pues no lo pusiera, Rosario, en Romanos 12:2. ¿Qué podrías confesar en relación a ese versículo? Permíteme que lo lea. Ok, sí, léelo. Romanos 12:2. 12. 12:2. 2. Ajá. Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Con ese versículo, ¿qué podríamos confesar si no llevamos a cabo? ¿Sabes? Sí. Aquí dice que renovemos ¿vale? de vuestro entendimiento. Ya no podemos ser indiferentes Okay. a los problemas de las otras personas. Tenemos que hablar de otras personas, si no es para ti, porque dice renovado vuestro entendimiento. O sea, primero dice, no se conformen a este siglo. Va. Solo con esa primera entrada no podemos examinar. Pregunto, ¿nos hemos conformado a este siglo? Ustedes sabrán la respuesta.
Y si se han conformado a ese siglo, ahí está la confesión. Señor, perdóname porque me conformé a este siglo y a ti no te agrada. Que era lo que hemos hablado, de que hacemos cosas que hacen el mundo, que les introducimos y que a Dios no les va a gustar. Se dan cuenta de verdad ya cuando uno empieza todo esto que hemos hecho creyendo que estamos bien, y por eso es que no se trata, por eso cuando Jesús le dijo, cuando llega ese joven le dice maestro bueno, y Jesús le dice, no es bueno ni a uno, no porque Jesús no lo fuera, sino dando a entender, No sea el bueno. Todo, no somos, por eso hasta llega uno a decir, es que esta es buena gente, pero aún ese que cree en buena gente, cuando empezamos a ver todo esto, hablándonos como creyentes, nos damos cuenta que aún en ese proceso de la maduración que Dios pide de la perfección, como diríamos, nos falta y nos seguirá faltando. ¿Por qué? Porque estamos luchando contra este cuerpo que es una ley en la carne y que lo que quiere es satisfacción de la carne, y nosotros no tenemos que ceder. ¿Ya? Por eso es que aquí no se trata de una canita al aire, sino ver con la Biblia buscando esa santidad. Porque es lo mismo que hemos dicho, porque todo el mundo lo haga, no, examinemos con la Biblia si a Dios le agradaría lo que vemos, cómo hablamos, con quién nos juntamos. O sea, claro, y el mismo Pablo, como cuando hablaba, él decía, algunos decían, es que como que Pablo hubiera mandado que no se junte con nadie, si estábamos todos ahí en ese grupo, cómo recibimos el evangelio. Pero Pablo habla de que no se junten con aquellos que diciendo ser creyentes y estén en pecado, ni aún cenen con ellos. Pero sí nos tenemos que juntar con personas que no conocen del Señor. Pero ¿para qué nos vamos a juntar? No para estar haciendo las mismas cosas, sino para que vean en nosotros a Cristo y poderles testificar. Ellos son la plataforma, como un día también a nosotros nos llegó la palabra. Y si no lo hacemos, son de las cosas que eso nos debe. Nosotros, si estamos siendo gobernados por el Espíritu, nos va a caer el 5, decir, esto me está inquietando. Y claro, ojalá que no pase, pero a veces ha pasado, que vieron a la persona, pudieron haberle hablado y se murió. Claro, hemos hablado, no somos nosotros los que vamos a convencer. Dios ya sabe quién es, porque Él es el que escoge y ya sabe, nosotros no sabemos. Pero nos queda a nosotros la lección de decir, dice, cuando la gran comisión es para todos. No, es que este no es el momento de hablar de la palabra. Se dan cuenta que si ustedes llegan a decir eso, están transgrediendo lo que Pablo le dijo a Timoteo. Vamos, por favor, el cita. La primera de, creo que segunda de Timoteo, capítulo 4. Versículo 1 y 2. Muy bien. 4, 1 y 2. Exacto. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Se dan cuenta de lo que dice el versículo 2? Es lo que les digo, entre más nosotros conocemos la palabra, la misma palabra nos trae ese espejo a lo que estamos practicando aquí. Por eso les digo, cuando a veces y he oído, es que no era el momento. Ahí dice, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Es que nosotros no estamos juzgando ni condenando, sino lo que dice. Y es lo que sabemos que hace la Escritura. Enseña, exhorta, corrige e instruye. Aquí el mismo Pablo le está diciendo a Timoteo, redarguye, reprende y exhorta. Está repitiendo lo mismo que le ha hablado y es lo que le escribe a todos, y eso es igual para nosotros. Entonces, por eso les decía en la 23, ustedes lo que tenían que escribir era en relación a la cita de Gálatas 2, Gálatas
6:2. Pero el punto es de que con toda la Biblia, a lo que Dios nos manda, nosotros nos podemos dar cuenta si estamos o no haciendo toda la Biblia. No se trata de estar buscando entonces hay todo lo que me está faltando. No, eso es estar leyendo constantemente. ¿Sí, mire? Doctora, perdone, ¿qué quiere decir cuando habla de a tiempo y fuera de tiempo? A tiempo y fuera de tiempo quiere decir en todo momento. En todo momento. Por esa misma razón que algunos vienen y dicen, no, este es el tiempo de llevar, porque cuando agarramos Eclesiastés sin el contexto, porque muchos agarran por eso Eclesiastés, hay tiempo de reír, tiempo de llorar, hasta ahorita yo me hago la pregunta, no sé si ustedes se acuerdan, dice en Eclesiastés tiempo de predicar. Yo no me acuerdo, pregunto, porque no, ese es el punto, que a veces uno puede hablar, como Eclesiastés capítulo 3 dice, hay un tiempo para todo. Ahora pregunto, en Eclesiastés nos dice que hay un tiempo para predicar. Si la encuentra, me dice. Porque entonces sí, pero si me dice que hay un tiempo para predicar, y Pablo le está diciendo a Timoteo que predique a tiempo y fuera de tiempo, eso significa que en todo momento hay un tiempo que hay que predicar y aún fuera de ese tiempo también hay que predicar. Porque muchos dirían, no, es que eso es allá en la iglesia. Como a veces algunos dicen, no, hoy no hablemos de la Biblia, hoy estamos para otro tiempo. Y eso es en todo momento. No, Miriam, todavía no. Tal vez sería cuando uno tiene oportunidades. Bueno, o sea, algo así. Pero, no sabes, ¿qué Miriam qué no sabes? En un mensaje yo, escuché la explicación, ¿verdad? Que decía, a tiempo era cuando se le estaba hablando a una persona y llegó pues a los caminos del Señor y recibió al Señor en su corazón. Y fuera de tiempo, dio a entender como que le pasó a un accidente a esa persona y entonces le fueron a hablar otra vez de la palabra y él ya reconoció. Así lo explicaba él, que ese había sido fuera de tiempo, porque le habían hablado antes de que le pasara el accidente y no quiso. Le pasó el accidente, le fueron a hablar y ahí ya aceptó. Entonces así lo había entendido yo. Bueno, así lo explicó, entonces yo creí que así era. Pues, o sea, analicemos con todo, porque viene cuando Pablo le está, démonos cuenta en este punto. Pablo en esta época que está hablando están siendo perseguidos por causa del evangelio. Ok. ¿Cuál sería, digamos, si fueras dentro de la interpretación? Porque primero, digamos, si lo que tú me estás diciendo lo están trayendo a colación en el momento que viviendo hoy en la época. Primero interpretémonos literalmente en ese momento. ¿Cómo estaba? Porque Pablo, por ejemplo, estaba en la cárcel. ¿Y qué hacía él en la cárcel? Predicaba. Exacto. Será ahora, ¿cuál sería el fuera de tiempo de Pablo? Entonces, si ese fuera su tiempo y afuera de tiempo, ¿cómo sería ahí para él? Allá en la cárcel porque está preso. Por eso, pero entonces, ¿en qué momento si Pablo le está diciendo a tiempo y fuera de tiempo? Si Pablo estando en la cárcel estaba predicando, cuando él estaba fuera de la cárcel también predicaba, ¿cuál sería el tiempo y fuera de tiempo? Y fuera de tiempo en la cárcel, porque su tiempo sería cuando estaba fuera, supuestamente, si hablamos de tiempo. Por eso, es que el punto cuando se dice a tiempo y fuera de tiempo que lo están utilizando, ¿qué quiere decir eso? Únalo. No quiere decir en un momento a tiempo y en un exactamente. Para mí es que todo tiempo, en todo tiempo, bueno y malo, es lo que yo entiendo también, ¿verdad? O sea, cuando está diciendo a tiempo y fuera de tiempo, es una manera de estar hablando únalo. Porque entonces ustedes van a decir, ¿cuál es el tiempo? Por eso les pregunté en Eclesiastés. Todo tiene un tiempo. ¿Encontraron en Eclesiastés que diga, hay un tiempo para predicar? No, pero no. Dice hay tiempo para hablar y hay tiempo para callar. Ah, no. Es que entonces, pero no vamos a poner. Pero muchos podrían decir eso. Hay un tiempo, sí, para hablar. Hablen lo que tienen que decir por lo que les dice Santiago. No me estoy yendo contra lo que dice la Escritura. ¿Qué dice la Biblia en Santiago capítulo 1? Sean prontos para oír, tardos para hablar.
tardos para hablar. O sea, hay un tiempo para hablar. No se dice todo lo que se piensa, pero piensa en todo lo que se diga. ¿Sí, Aida o Carlos Alberto? Familia, ¿no? Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Y del 3:2 para abajo dice, hay un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para plantar, un tiempo para cosechar, un tiempo para matar, un tiempo para sanar, un tiempo para destruir, un tiempo para construir, un tiempo para llorar, un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto, un tiempo para esparcir piedras, un tiempo para recogerlas, un tiempo para abrazarse, un tiempo para despedirse, un tiempo para intentar y un tiempo para desistir, un tiempo para guardar, un tiempo para desechar, un tiempo para rasgar, un tiempo para coser, un tiempo para callar, un tiempo para hablar, un tiempo para amar, un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana sentido de tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Para predicar no hay. Primero, no hay de predicar. Ahora, recuerden bien, el libro de Eclesiastés, cuando volvamos a llegar, los que estamos en la hermenéutica, vamos a comprender un punto de que cuando lo escribe el predicador, o sea, Salomón, para ese momento, Salomón había transgredido lo que Dios le había mandado. Pero vemos cómo es Dios en lo que le otorgó, lo que le ofreció, en donde no iba a haber alguien más sabio que él. No perdió su sabiduría, pero ni él mismo en la sabiduría, él mismo la practicó por completo, por la misma desviación, llegando al punto que al escribir Eclesiastés, él ya es una persona, pues ya de más edad, y que se da cuenta él, que no llega a encontrar contentamiento con nada. Por eso es que él ve todo como vanidad. Tengan mucho cuidado, que no que quiere decir eso, que esto nos hace ver en ese libro que escribe Salomón, en las cosas de que cuando nosotros no estamos puestas nuestra mirada en el Señor, entonces vamos a ver todo como una vanidad, porque todo lo que hay debajo del sol, el mismo predicador vio que era aflicción de espíritu. Pero al apartar la mirada de Dios, claro, es lo que vamos a sentir. Pero si tenemos la mirada de Dios, acabamos de leer en que cómo tenemos que ser nosotros en relación a la tribulación. Sufridos, que es parte de. Porque, por ejemplo, si se dan cuenta, dice, hay un tiempo para matar. Ok, ¿sabrán ustedes cuál es ese tiempo? Cuando dice tiempo para matar, no es, hoy es mi año para matar a alguien que me caiga mal. No. Hay tiempo para matar porque es un tiempo que nunca ha habido guerras. Hay un tiempo. No que fuera lo bueno, pero todo ha dado. Pero cuando se trata de la palabra, en la palabra de Dios no se trata de que nosotros pongamos en qué momento. Ahorita sí le voy a llevar. Claro, que ustedes, por ejemplo, le digan, una persona que está en estado de ebriedad, que sabemos lo que puede pasar, ¿cómo puede recibir la palabra? Pero hasta a pesar de ello, deberían de transmitirle la palabra. A veces hacemos en ese argumento, no, ¿para qué le voy a dar? Ni me va a poner atención. ¿Ya? Vamos a ver, primero lo dice. Levantaste la mano. Sí, bendita. Yo pienso en la palabra cuando dice en todo tiempo. Uno estar, por ejemplo, en las pruebas, en las enfermedades, en lo bueno, en todo. Por eso el Señor dice en todo tiempo, porque tiene que estar uno atento a la situación que está viviendo. Yo pienso en que el Señor allí dice en todo tiempo, porque en los tiempos buenos y en los tiempos malos también hay que estar en mutua oración. Sí. Eso pienso yo. Uh-huh. Sí. Ingrid. Tal vez fuera de tiempo también significa que no es conveniente ni oportuno y es inapropiado. Pero como aquí dice que si es en todo, que si es en tiempo y
Y en el tiempo que dice, y no, Es que y fuera de tiempo, y fuera de tiempo, tiempo. es en toda circunstancia y edad, siento yo también, ¿verdad? Sí. Por eso es que la pregunta es, ¿qué significa fuera de tiempo? Porque cuando nosotros decimos, estamos en fuera de tiempo, que no es lo conveniente. vemos en las cosas, miren pues, exactamente. Nosotros a veces viene y decimos, por, qué sé yo, algo, pongámoslo nosotros algo práctico, que tenemos un evento y viene y estaba programado, pero algo pasó y se desprogramó. Y entonces ya van fuera de tiempo. Y a veces, ¿qué hacen? En ese fuera de tiempo, ¿qué hacen? O acortan o quitan, porque ya no están en el tiempo, perdieron el tiempo. ¿Ok? Ahora, si nosotros entendemos en eso, que puede ocurrir, ahora vemos que viene Pablo, que es lo que le dice. Aún en fuera de tiempo, tiene que predicar. ¿Sí? Ahora, ahí es el punto. Porque nosotros decidimos, no, este no es el momento. Por eso es que tenemos que estar en oración. Claro, o sea, cuando nosotros sabemos si estamos en comunión, porque si ustedes miran en la historia, en Hechos, Pablo se le prohibió ir a un lugar para llevar la palabra, pero no por eso se le dijo, no hable, se le mandó a otro lado. Por esa razón es que cuando estamos en el Señor, no se trata, no, yo aquí sí, pero allá no. No, es a donde nos lleva, no importa el tiempo, o sea, viene y ustedes no, yo predico de 8 a 10, ese es mi tiempo. Pero pero queremos que hable de 2 a 4. No, ya ahí está ahí fuera de tiempo. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, es unir todo. Por eso ya está Pablo, por eso dice, te encarezco delante de Dios. O sea, no, es una manera que uno habla para decirlo, para que comprendamos de que es en todo momento. Entonces, aprovechen las circunstancias. Por eso hemos hablado, están en el supermercado, están haciendo cola, y ustedes tienen una persona ahí que está ahí ya echando serpientes y rayos, y ¿qué tendrían que hacer? Ustedes, echémosle más leña al fuego, porque sí, para que esto nos oigan y que no. O aprovechan, fuera de tiempo, no están en la iglesia, no están en la célula, no están en el grupo de estudio, no van a hablar. ¿No es eso fuera de tiempo? Es que no se trata de conversión porque nosotros no somos los que vamos dentro de conversión, es a todo tiempo. Ok, ahora sí. Muchas gracias. Ok, ¿qué pregunta nos toca? La 24. Perfecto. Es que aquí vienen ejemplos. Ok. ¿Qué parte de la Biblia nos enseña, Carlos Alberto, que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos? Yo puse primera de Juan 1:9. Dice, por favor. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdona y limpiará de toda maldad. Ahí está. Por esa razón tenemos que conocer la Biblia, porque conociendo, ahí tenemos nosotros la respuesta. Lo hemos platicado, a veces personas dicen, no, es que yo siento que yo no merezco perdón. Claro, nosotros sabemos que ninguno de nosotros merece perdón, pero vemos aquí, en la misma Biblia, la solución que sí tenemos, pero no por nosotros mismos. Pregunta 25. No diga malas palabras. Ok, leámoslo por favor, mami, Efesios 4:29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea bueno para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Entonces, mami, ¿qué debe evitar el cristiano? Palabras corrompidas. Ok. Miren, por eso, no llamen malo a lo bueno. Palabras corrompidas. Por eso hemos dicho, hasta nosotros en el español tenemos tantas palabras para cada situación. Es tan florido. ¿Y por qué utilizamos las peores palabras?
mami, escriba lo que debe confesar si no ha cumplido Efesios 4:29. ¿Qué pondría? Efesios. Con lo que acaba de leer, por eso lo que les digo es con relación a la palabra, al versículo. Confesar si no ha cumplido Efesios 5:16, ¿no pusiste aquí? No, 4:29. ¿Qué no puesto 5:16? Estamos en la pregunta 25. Tú estás en la 26 y ahorita estamos en la 25, te estoy preguntando. Fíjate, que no la contesté. Híjole. No la contesté. Por eso, pero teniendo el versículo, ¿qué dice? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Si no se escuchando el versículo ese, ¿cuál sería la confesión? ¿Qué sería la confesión? Ajá. Que no debemos de... Cuando hacemos algo que realmente no es agradable a Dios, confesar que no deberíamos de hacerlo, ¿no? No, pero en relación al versículo, es que aquí ustedes tienen que practicar con los versículos. El versículo que te está diciendo, ¿qué es lo que no hay que hacer? ¿Qué te dice el versículo? Que no debo hablar palabras corrompidas. Ok, pero viene y no lo cumpliste. Entonces, ¿cuál sería la confesión? Exacto. Y le perdón al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Por las palabras corrompidas. Exactamente. Por las palabras corrompidas. Este es el punto. Era lo que yo les digo, que a veces, por eso es que ahora ustedes ya vamos masticando más la palabra, porque muchas veces eso es por eso les digo que a veces hasta las condiciones son así en generales, que a veces queremos en nuestra oración aparentando como sentirnos bien. Señor, si en algo he pecado, perdóname. Pero si ustedes no determinan qué ha sido, no van a cambiar. Si están acostumbrados ustedes por eso a tener reuniones en donde hay aquí los chistes de doble sentido y todas esas cosas, pero como lo avalan, entonces viene cuando tengamos que confesar y nos estamos topando con esta cita, ¿qué vamos a tener que confesar? Señor, perdóname, pero el perdón es apartarse. Entonces ya para una próxima reunión ya no hagan lo mismo. Si no pueden todavía revertir eso, no se junten, pues. Pero no digan, ay, pero es que, ¿qué puedo hacer? Dice la palabra que tenemos el poder del Espíritu Santo para testificar. Es que no es solo decirlo de diente a labio, viene de adentro. Entonces, ahí es donde nos empezamos a dar cuenta de las cosas que hemos transgredido, que Dios nos dice que no debemos hacer. Judy. La siguiente pregunta, 26. Efesios 5:16. Efesios 5:16 nos dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ok. Entonces, en la versión popular dice, aprovechen bien el tiempo. ¿Qué debe hacer el cristiano con su tiempo, Yuri? Aprovechando Okay. el tiempo. Ahora, ¿y qué es? Dice, escriba lo que debe confesar si no ha cumplido. Confesando que no he aprovechado el tiempo, que no lo he redimido. Va. Y fíjense con esto más. Ok. Ustedes saben cuándo han desaprovechado el tiempo. Y no es para condenarse. Por eso tengan mucho cuidado y por eso tenemos que madurar. Porque tampoco hay que decir, no, entonces me voy a meter a todos los cursos. No se trata a veces solo en esto, sino que viene, por eso es lo que estamos nosotros viendo en nuestro tiempo. ¿Cuánto le dedicamos nosotros a la palabra? Por eso les digo, y es que uno deberíamos ya estar en esto, en cuando a veces les diga, aunque sea 5 versículos, mejor 5 que nada. Ahí es donde hemos caído, por eso, en esas ideas de que, aunque sea lo poquito, y se acostumbran a ser poquiteros. ¿Sí, Judy? Brenda, sí, perdón. Es que también a veces, pues con Vilmita, voy a tomar también a Vilmita, que a veces nos hemos vuelto Martas y no Marías, porque el afán de la casa nos ha quitado el tiempo que deberíamos de usar en leer la Biblia, en hacer nuestras tareas, ¿verdad? Entonces ahí creo que no, pues sé que no he aprovechado el tiempo y lo hemos platicado con Vilmita, ¿verdad? Que a veces, que el afán de limpiar la casa, que esto, y cuando vemos se nos fue el tiempo o estamos muy cansados,
para leer la Biblia, entonces ya nos da sueño. Y entonces ahí creo que no es lo correcto. Primero deberíamos de hacer lo más importante, que es leer, orar o hacer nuestras tareas, y de último dejar, pero también usted nos ha aconsejado que no tengamos la casa patas arriba, pues, ¿verdad? Sino que todo conforme a... Todo en tiempo. Todo en su tiempo, sí. Sí. Gracias, Judy. Bueno, me parece extraño porque hoy voy a defender a Nami y dar testimonio porque ahora la he visto más estudiar, ahora aprovechando más el tiempo. Hoy la miro ya mañana, tarde y a veces en la noche ahí, que ahí va dando, hoy sí ya va, pero vamos a ese punto. Como les digo, aquí no se trata, pero ¿qué pasaría también? Yo les digo, esto todavía se va a hablar más. ¿Qué pasa? Podrían estar ustedes 8 horas, y es lo que dice Santiago. Pueden ser oidores, olvidadizos. Entonces, hasta en eso tenemos que tener cuidado, porque yo puedo estar oyendo, haciendo las lecciones y no practicándolas. ¿Y qué pasa? Pasan 8 horas diarias y de todos modos, porque ese es el punto. ¿Estarán aprovechando bien el tiempo? No. Porque aprovechar bien el tiempo dentro de las cosas del Señor, por esa razón, a lo que les digo, ese es el examen personal, no tampoco como para uno justificarse. No podemos comparar los hogares que tienen chicos, que tienen que ver estudios, eso lo sabe Dios, pero a Dios no lo engañamos. Y a veces nosotros, al no saber ordenar nuestras prioridades, es donde desaprovechamos el tiempo. Si creen que por estar en todos los estudios 2 horas diarias, ya con eso cumplieron, están equivocados. Porque si relacionan que le dan más gusto a la carne que alimentar a su espíritu, han desaprovechado el tiempo. No estamos diciendo que no podamos, pero es lo que van a tener. ¿Por qué vienen? Dice, porque no crecemos espiritualmente. Ok, entonces estos son ejemplos, se dan cuenta con versículos que hemos utilizado y donde podemos hacer confesión, que podemos pecar sin mal. Fíjate que en cuanto a eso de los estudios, te digo que sí le ayuda a uno bastante. ¿Por qué? Porque al dejar tarea, entonces uno como que se preocupa, y eso, pongamos, a veces hasta pide perdón al Señor, tal vez por no aprovecharlos, ¿verdad? Por no aprovecharlos, pero sí trata uno de concentrarse en lo que está haciendo. En cambio, si solo fuera como que estuvieras hablando y no dejar tarea, te seguro que no lo aprovecharíamos igual. Es distinto. Yo al menos, yo por mí, sí te digo que lo aprovecho mejor, porque es como estoy repitiendo y estoy pensando lo que estoy pensando. En cambio, vos te puedes decir algo y al ratito a mí se me olvida. Yo con mi edad, mi estrés y todo. Pero eso no es que tal vez no sea eso, pero tal vez eso es lo que creo, que esto como que, tal vez yo digo la palabra me obliga, no, tal vez no es obligación, pero como que me confronta que debo de hacerlo, que no voy a dejar de entrar por hacer algo que no me va a edificar. No debo de hacer esto, dejo tal vez de hacer una lección por ver una película, si querés, ¿no? Entonces todo eso lo va como uno redimiendo el tiempo, pero y aprovechándolo a la vez. Gracias, hermano. Esto que mi mami acaba de decir es un ejemplo. Por eso es lo que tengo, porque ahí es donde, por eso les digo que eso es personal. Ahí ella está testificando de lo que para ella es valioso por este tipo de estudios, porque es una manera de poder aprovechar el tiempo motivada. Ahora miremoslo en otro punto. Si yo les dijera, yo no tengo quien me mande lecciones para tener que estar llenando. ¿Cuál es mi motivo? O sea, a lo que quiero es que para que ustedes analicen cómo aprovechan bien su tiempo para el estudio de la palabra. Si ustedes por eso, así como mira, ay sí, a mí por eso me gusta, porque me gustan que den lecciones, ok, ustedes buscarán de las maneras que reciban. Yo me recuerdo, yo miraba a veces a mi papi y yo lo hice por un tiempo, me recuerdo que dejé de estar haciendo ejercicios, porque no, pero ¿qué era lo que yo hacía? Yo me ponía a hacer ejercicios y tenía la televisión y ponía prédica. O a veces
me gustaba, lo hacía, a veces lo agarro por periodos de las preguntas que hacen bíblicas. No sé si han visto ustedes aplicaciones que hay y que los ponen de acuerdo a niveles, ¿ya? Principiantes, intermedios y avanzados, ¿ya? Y es una manera de ejercitar, o sea, todas estas cosas. Por eso es lo que les decía cuando a veces yo oigo las palabras que decía, ay, es que la iglesia no nos da palabras. Claro, hay que orar por eso, pero ¿qué hacemos nosotros? La Biblia lo está diciendo, aprovechen bien el tiempo. Es más fácil estar echando culpas a otros que no nos dan, cuando nosotros, lo que ustedes están haciendo aquí, ¿quién les ha obligado? Espero que nadie. Es porque ustedes han deseado, están aprovechando el tiempo y aún siguen aprovechándolo más. No se conformen, tengan contentamiento, pero no se conformen. De acuerdo al tiempo que Dios les da, no todas tenemos el mismo, o sea, todas tenemos 24 horas. Pero en las diferentes ocupaciones que Dios nos da, todos sabremos cómo vamos a utilizarlo. Perfecto. Pregunta 27, por favor, Ingrid, Filipenses 3:1. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirnos las mismas cosas. El título de exhortación y doctrina. Las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Ok. En esta cita, según este versículo, ¿cómo debemos ser? Gozosos en el Señor. Muy bien. Entonces escriba lo que debe confesar si no ha cumplido el 3:1. Ser gozosos en toda situación. Por eso, pero ¿cómo confesarías si no lo cumples? ¿Cómo sería tu confesión? Escriba lo que hacer si no ha cumplido, que no he sido gozosa. Exacto, o sea, Señor, confieso que no he estado gozosa. Pero si no es así. Por esa razón, si no es así, no vas a confesar algo. El punto es que estamos agarrando versículos que a veces no habíamos analizado, en la cual podemos transgredir y que tenemos que confesar. Lo hemos platicado. Cuando viene y el Señor viene y dice, por nada estén preocupados. Ahí está ese versículo. Vienen ustedes a ese versículo, si lo transgreden, ¿qué van a confesar? Señor, te confieso que me he estado preocupando. ¿Y por qué se han estado preocupando? No solo me he estado preocupando. ¿Por qué? Porque el versículo dice, sean conocidas con toda oración y ruego, con acción de gracia. ¿Cómo así? Por eso dice, ¿por qué con acción de gracias? Porque si recordamos Romanos 8:28, los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Entonces, ¿cuál va a ser la acción de gracias? Reconocer cuál es el bien en esto, y lo hemos platicado. En las tribulaciones, ¿cuál es el bien? Ser probados para poder nosotros limpiados, y en otras situaciones también. Reconocer que en la misma aflicción, no por la aflicción que tengamos, sino porque tenemos quien está con nosotros, y es el Señor, porque así dice su Biblia. Entonces le doy gracias a Dios. Ese es el punto cuando ya podemos agarrar un libro, versículo por versículo, y ver nosotros en qué. Y se dan cuenta, un libro, ¿cuánto nos llevaría? Ok, gracias, sí. Pregunta y última, 28. Leámoslo. Miriam, Efesios 6:2. Efesios 6:2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces, escriba lo que confesaría en base a este versículo. Yo puse, Señor, perdóname porque no he honrado a mis padres. Exactamente. Ahí el punto es, ¿saben ustedes cómo se honra a los padres? ¿Ya? Y por eso es lo que uno se va dando cuenta
de cosas que dejamos a veces porque estoy cansada, no tengo tiempo y cosas así, y transgredimos cosas. ¿Ok? Entonces, esto que nos enseñaron aquí de la confesión con la Biblia es eso. Ahora cuando ustedes lean, no lo lean pensando en los demás. La Biblia lea para ir, interiorizarlo, empezamos con nosotros, y cuando nosotros vemos, cambiamos en eso, podemos ver en los demás para exhortar, para corregir, para redarguir e instruir, no condenar. ¿Okay? La Biblia no es para usar ni ganar batallas de palabras ni doctrinas, sino vivirla para poder nosotros aprender de ella y hacerla vida en nosotros. ¿Algún comentario o pregunta? Entonces ya de otra forma para leer la Biblia con las mismas técnicas de interpretación, porque no pierdan eso, primero para entenderlo, quién le escribió, a quién le escribió, la época que lo escribió y cuál es el mensaje que nosotros aprendemos. Esa es la manera que debemos estar estudiando la Biblia. ¿Ya? No para apropiarnos como muletas a versículos que nos den ánimo, no es tanto así, no es debatible tampoco decir, miren, eso está malo. Pero el problema es que no nos da crecimiento, porque no toda la palabra es viva y eficaz, toda. Bueno, entonces entremos a la 47. Vamos a ver la historia de Jesús y Nicodemo. A continuación, hay una lista de 9 episodios del año de preparación. Marque los 6 episodios relatados en el Evangelio de Juan. Puede usar su Biblia marcada. Carlos Alberto, ¿cuáles marcaste? Marqué de la A a la F. Dice, predicación de Juan el Bautista. B, el bautismo de Jesús. C, la tentación de Jesús. D, los primeros discípulos. E, las bodas de Caná. Y F, purificación del templo. Ok. Mira la pregunta que decía ahí. Marque los 6 episodios relatados en qué evangelio. Juan. ¿Utilizaste el evangelio de Juan? ¿Sí? El año de preparación. Ve al evangelio de Juan. Juan, ¿qué es? No sería capítulos porque recuérdense, por eso si ya vienen desde un principio, ustedes tienen marcado dónde empieza el año de preparación. ¿Dónde empieza el año de preparación? En el bautismo de Jesús. Ajá. Pero es ahí. ¿Dónde empieza? Los primeros discípulos. Por eso, lo que quiero es que miren ustedes, estamos hablando del Evangelio de Juan. No sé si están ustedes en Mateo. Pero lo digo yo. Por eso, ¿dónde empieza en Juan? ¿Con qué capítulo? No. Ahorita te digo. Aquí se les colocó 9 episodios, que es lo que les dice. Hay una lista de 9 episodios del año de preparación. Estos 9 episodios que ustedes tienen en la pregunta 1 corresponden al año de preparación de Jesús. Pero dice, marque los 6 episodios relatados en el Evangelio de Juan. Pregunto, ¿en el Evangelio de Juan tenemos la predicación de Juan el Bautista? No. Exactamente. Capítulo 1. ¿Manda? En el capítulo 1 tenemos los primeros discípulos de Juan el Bautista. Perdón, de San Juan. O sea, ¿en qué capítulo empieza el año de preparación? Capítulo 1. ¿Qué versículo? El versículo, vamos a ver, 35. No. 19. 1:19.
Exactamente. Son los 1:19. ¿Ya? Los primeros discípulos, la de. Entonces, yo no puse los versículos, pero sí los busqué, pero puse los primeros discípulos. No, pero no tenían que poner los versículos, yo solo es para que vea cómo está escrito. A partir de qué letra tenían que haber marcado. Yo te voy a decir cómo nos había puesto los primeros discípulos, las bodas de Caná, purificación del templo, Jesús y Nicodemo, Jesús y la mujer samaritana y Jesús sana al hijo del noble. ¿Okay? Entonces, si ustedes miran del inciso D al inciso I, son los seis episodios que tenemos en el Evangelio según San Juan. Esos eran los que tenían que la pregunta que les están, valga la redundancia, preguntando. Está en 35, está en 35 están los primeros discípulos. ¿Verdad? 1:35. Y ahí van las bodas de Caná. Vamos a ver, está en el 2. Por eso, pero no les estamos pidiendo citas, solo es que ustedes, los colegios dicen, podían ver su Biblia y miren los títulos que tienen. Yo puse de la D a la J. ¿De la D? No, de la D a la I. A la I, pero no hay J. ¿Dónde está la J? No, perdón, de la D a la I. Exactamente. Ya lo vieron mucho. Ahí está, si ustedes cuentan, ahí están los 6 episodios. ¿Ya? Ok. Entonces viene. Por eso les estoy explicando para que ustedes se vuelvan a recordar. Estos 9 episodios ocurrieron en el año de preparación. Los primeros 3, no, los 9. Es que miren pues, les estoy hablando del año de preparación de Jesús. Pero los primeros 3, el inciso A, B y C, ustedes los leen en los evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas. En esos 3 evangelios tienen esos 3 episodios. Predicación de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús y la tentación de Jesús. Esos ocurrieron también en el año de preparación. Pero Juan no los tiene. Juan tiene los otros 6. Por eso es que tenemos podemos nosotros ver en la vida de Jesús un poco más amplio, porque encontramos que el Evangelio de Juan habla de 6 episodios que no menciona los sinópticos, que es a partir del inciso D al I. Pero los 9 pertenecen al año de preparación. ¿Ya? Pero hoy vamos a ver entonces en relación a los que tiene el Evangelio según Juan. Hoy estudiaremos el encuentro que Jesús pregunta 2, tuvo con Nicodemo, uno de los 6 episodios que Juan relata en el año de preparación. Usaremos esta lección para practicar las 4 técnicas de estudio bíblico que hemos visto hasta ahora, es decir, las técnicas de observación, comparación, interpretación y aplicación. ¿Cuál técnica usamos, Evelyn, para aclarar o explicar el sentido del pasaje? Hola, buena tarde otra vez. Yo puse comparación. No, cuando quieres explicar algo, interpretación, entonces. Exactamente. Perdón, Brenda, una consulta. ¿Y tú puedes usar, digamos, en un pasaje varias técnicas de interpretación o solamente una? O sea, varias técnicas para estudiar o para, digamos, analizar cualquier versículo. ¿Puedo usar más de una técnica? No es que sea, o sea, cuando hablamos, sí, más de una técnica son estas que estamos viendo. O sea, esa es la forma que tenemos que estudiar. Y ese es el punto. Si no, ya ha pasado, por eso les digo, si no observan bien, interpretan mal.
Es que yo había puesto observación y comparación, pero ya me No. corregiste que es interpretación. Entonces sería... O sea, cuando tú quieres explicar el sentido, es interpretar. Ahora, sigamos ya que voy a hacer contigo esta pregunta. 2. Buscar diferentes relatos en distintas partes de la Biblia. ¿Qué técnica es esa? Comparación. Exactamente. Ahí sí, comparación. 3. Captar lo que te dice el pasaje. Lo acabo de decir ahorita. Captar lo que dice el pasaje. ¿Qué técnica sería eso? De captar, interpretación. No, interpretación es explicar. Captar. Pero para poder explicar tienes que captar. Entonces, ¿qué técnica? Observación. 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 Muy bien. Y 4, buscar maneras de poner en práctica la enseñanza del pasaje. Ahí sí puse aplicación. Sí. La aplicación no es fácil comprenderla. Fácil comprenderla, pero difícil aplicarla, porque el punto es que si no venimos, y así es el orden, les digo, ustedes no pueden interpretar algo que no han observado, que no lo han captado bien. Por eso es que a veces surgen las preguntas que a veces tenemos aquí. Porque a veces, pero ¿qué pasa? Ahí es lo que vemos. No es que usemos, no hay diferentes técnicas. Dentro de la técnica de interpretación, si ustedes se dan cuenta que lo que estamos estudiando en la hermenéutica, primero decimos literal. Entonces, si ustedes están entendiendo literal, ¿qué técnica están utilizando? Si decimos literal, observación. Exactamente. Para poder comprender lo que estás captando, entonces ahí utilizas las dos, tanto lo que es literal como lo natural. Usas la técnica de observación para captar lo que ahí está diciendo. Entonces, cuando uno capta lo que está diciendo, entonces puede interpretar. Lo interpretas espiritualmente. Lo interpretas, en el caso de nosotros, como estamos con la Biblia, con la palabra de Dios, esa es la ayuda en el Espíritu Santo, pero no se trata de interpretación personal, por esa razón. ¿Ya? Es lo que nosotros, y así es el orden, era lo que les decía que pasaba en nuestra vida. Así, nosotros primero tenemos que observar para poder interpretar y así aplicar. Pero como estamos mal acostumbrados, lo hablamos con el ejemplo clásico cuando armamos algo que compramos. ¿Qué hacemos para armar algo? Van a ver las instrucciones. Espero que ya hayan cambiado, pero normalmente, ¿qué es lo que hace? Empiezan a armar y todo, y cuando ya se traban, vamos a ver qué dice el manual. Cuando hay que empezar con el manual para ver, bueno, el manual hasta así lo hice. La pieza A, cuántas piezas, cuántos tornillos, así, pónganlos en el manual. Ensamble. Si ustedes captan bien, entonces van a interpretarlo bien. Y entonces si lo interpretan bien, lo van a aplicar bien. Pero cuando sobran tornillos o faltan tornillos, es porque no captaron bien, interpretaron mal y ahí está la mala aplicación. Ahora sí, es parte del ejercicio. Gracias. Cuando nosotros nos gracias a ti. Y la Biblia, por eso digo, es algo que no sabe. Todo esto que hemos estado haciendo, ya vamos por el libro 2, y no sabe del contexto que debemos seguir haciendo ese orden, y es lo que estamos poniendo en práctica en la hermenéutica. Ok, vamos a leer el episodio en Juan, capítulo 2. Por favor, dice, versículo 23 hasta el 3:15. En Juan me dijo el capítulo. Juan, del capítulo 2, versículo 23 hasta el 3:15. Es que ahí fue donde me hice bolas. El capítulo es el 2. Y dijo del versículo 23
hasta el 3:15. Tal vez ahí lo que faltó, pongan ahí un guión. Creo que no tienen ahí en su hoja. Coloquen Juan 2:23-3:15. O sea, hay que leerlo desde el versículo 23 del capítulo 2 hasta el capítulo 3 del versículo 15. Ahí está. Muy bien. Bueno, dice, Jesús conoce a todos los hombres. Estamos en Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ahora el 3. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a contestar la pregunta 3. Comencemos, y fíjense que ahí les dicen claramente, con la técnica de observación para captar en forma general lo que se trata en el episodio. Para esto usaremos unas preguntas claves de la técnica de observación. ¿Quién, cuándo, dónde y qué? Dice, ¿quién vino a Jesús en Juan 3:1? Aquí dice Nicodemo. Muy bien. Judy, ¿cuándo vino? Fecha, según Juan 2:23. ¿En la fiesta? De la Pascua. Ok. Ahí les digo, ahí dice que era la fiesta de la Pascua. No les está diciendo exactamente qué fecha, pero cuando ustedes se van a dar cuenta que quieren interpretar, entonces una de las cosas que ustedes deben saber cuándo era que celebraban la Pascua. Ahí van a poder ustedes interpretar. Ok. Carlos Alberto, ¿cuándo vino en relación a la hora según Juan 3:2? De noche. Muy bien. Aida, ¿dónde ocurrió el encuentro según Juan 2:23? En Jerusalén. Muy bien. Rosario, ¿qué 3 cosas aprendemos del hombre que vino a Jesús? En Juan 3:1, ¿qué era? Era fariseo, Y un se llamaba Nicodemo, dignatario
de los judíos. Ok, en tu Biblia dice dignatario, en las demás dice principal. Ok, principal entre los judíos. Y según Juan 3:10 era, ¿qué más era? ¿En qué pregunta estás? No sé. Estoy en la pregunta 3 en el inciso E. Inciso, de otras cosas hablarán a él. Era maestro de Israel. Exactamente. Ok, o sea que aquí la pregunta que hicieron en este inciso E es, ¿qué vemos? Que este Nicodemo era fariseo, principal entre los judíos y maestro de Israel. Cuando habla maestro, era maestro de la ley. ¿Ok? Inciso F, Ingrid. ¿Qué es el tema principal de la conversación? Se encuentra en los versículos 3, 4, 2 veces, 5, 6 y 7, pero en especial en los versículos 3 y 7. ¿Qué pusiste ahí? Ahorita lo voy a responder, Brendita, porque yo confieso que no he hecho mis lecciones. Del nuevo nacimiento. Exacto. Entonces ahí vas a contestar. Una persona debe, de nuevo, ajá, Ingrid, ¿debe qué? Debe, ¿me acabas de decir? De nacer, de nuevo. Para entrar, ok, debe de nacer. Para entrar en el si miras un poco los versículos 3 y 7, o ahí te va a ayudar, los 3 y 4. Del capítulo 3, ¿verdad? Ajá. De maravillas que es necesario nacer de nuevo. Para poder entrar al reino de Dios. Exactamente. Es necesario nacer de nuevo. Exactamente. Para entrar en el reino de Dios. O sea, estas preguntas nos están haciendo, y como les digo, son preguntas que se llaman de técnicas de observación, que son preguntas directas. Muchas veces, si ustedes, por ejemplo, las que han estado con las células, muchas, casi el 80% de las preguntas que se les dan a ustedes es preguntas de observación, en donde se les da la cita y tienen que contestar con la cita. Muy pocas a veces se les ha puesto que den ustedes interpretación y aplicación, porque es parte del ejercicio que nosotros debemos de aprender. Dense en cuenta que les pasa, ya sea porque si ya no miran muy bien, pues busquen una mejor luz, vayan con el oftalmólogo y que le miran sus ojitos, pero el punto es de que tienen que leer bien, porque con las palabras, cuando ves bien, cambia la interpretación. Como diríamos, no es lo mismo, todos 0, 0, 0, 0, 0, 0 y un 1, que ese 1 venga y lo pongan antes de todos esos ceros. Todo cambia, por eso es que tenemos que tener, entonces, aprender nosotros, por eso les digo que cuando estamos leyendo la Biblia, a captar también lo que estamos leyendo. Yo he estado oyéndola leer y les digo, cosas que tienen que ver ustedes, se los sigo exhortando. Sepan hacer las puntuaciones, las comas, los signos de negación, los signos de interrogación. Eso es parte de que cuando nosotros estuvimos en primaria nos enseñaron, si tienen sus hijos chiquitos, están enseñándola, entonces ustedes son una parte de la práctica, porque leen de corrido como que las están persiguiendo, y otras leen demasiado despacio. O sea, es una parte de lo que nosotros tenemos que ir a aprender, porque con la correcta lectura, y eso es importante para ustedes, cuando uno empieza todo esto, es leer en voz alta, que es lo que practicamos aquí. Si ustedes en su casa lo hacen solo de vista, pero no tienen la buena costumbre de ver esas puntuaciones, se pueden imaginar cuando están leyendo solo con su mente, vistas sus palabras, entonces pueden errar en la interpretación. Bueno, inciso G. Ahí ya. ¿Qué problema tuvo Nicodemo durante la conversación según los versículos 4 y 9? Al comienzo no entendía lo del nuevo nacimiento. ¿Sigamos?
¿Qué sí? No, solo en eso va. Es solo la 1, ¿sí? No entendió enseguida, no es esa, ¿va? No, al comienzo no entendía. Al comienzo no entendía lo del nuevo nacimiento. Ajá. Exactamente. En un comienzo no entendió el nuevo nacimiento. H. Eben, que dijo Jesús, que demuestra que Nicodemo debía haber entendido ese tema según el versículo 10. Dice en este versículo 10, ¿eres tú maestro de Israel? ¿Y no sabes esto? Ok. Viene Jesús, le está haciendo esa pregunta. ¿Eres tú maestro de Israel y no entiendes esto? Ok. Vemos entonces nosotros aquí que todo lo que ustedes respondieron era literalmente de lo que decían los versículos. Captar lo que se está hablando de la historia para comprender y así poder aplicar. Hagamos, dice pregunta 4, un resumen de lo que hemos observado en forma general. Miriam, Jesús se encontraba en la ciudad de Jerusalén, en época de la fiesta de la Pascua, cuando se le acercó un hombre llamado Nicodemo, en horas de la noche. Este era fariseo y principal entre los judíos y entabló con Jesús una conversación sobre la necesidad de nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. En un comienzo Nicodemo no entendía lo que dijo Jesús sobre el nuevo nacimiento. Jesús demostró su sorpresa ante esta falta de entendimiento diciendo, ¿eres tú maestro de Israel y no entiendes esto? Volvemos a hacer con lo mismo que contestaron ustedes en la pregunta 3, un resumen de esta historia, con la misma técnica de observación. Habiendo observado el pasaje en forma general, saltan a la vista ciertos puntos que deben ser aclarados para que podamos entender mejor el pasaje. 5. Usemos ahora la técnica de interpretación con sus preguntas claves para aclarar y explicar el sentido del pasaje. Estas son: ¿qué significa y por qué? Cuando está uno que quiere aclarar algo, esas son las preguntas. Por ejemplo, Rosario, ¿qué significa el nuevo nacimiento? Más que solo uno. Ser miembro de la secta farisea, un comienzo totalmente nuevo, o poco a poco mejorar la manera de vivir. ¿Me colocaste en la pregunta 5? Yo puse un comienzo totalmente nuevo. Ok. ¿Están todas de acuerdo? Fíjense que aquí, pues, ¿qué significa eso? Un comienzo totalmente nuevo. Ahí hasta se podría hacer otra pregunta. ¿Y qué significa eso totalmente nuevo? Así es como uno viene. ¿Se recuerdan que en las técnicas de interpretación, las que están estudiando, entre esas, en la técnica de interpretación, los 7 principios, hay un principio que es a base de una pregunta. ¿Cuál era? Si no tienen ahí su chivito, los 7 principios. La técnica de interpretación, dice. Cuando estudiamos la hermenéutica, en la interpretación, se les dio 7 principios. En esos 7 principios hay un principio que es en base a una pregunta. ¿Cuál era? Creo que no es interpretar las escrituras literalmente. No, es una pregunta que tenían que hacerse. Eso es lo primero. Primero, entender lo literal. Segundo, lo natural.
Tercero, entonces pueden ver ustedes la explicación espiritual. De los 7 principios, hay uno de esos principios que es hacerse una pregunta. ¿Cuál era? Si no, no la tienen escrita ahí. No es entender lo natural para entender lo espiritual. No. Es un principio que ustedes se tienen que hacer una pregunta. Entonces, ¿cómo escribieron esos principios? ¿Manda? ¿Por qué? ¿O por qué? No, eso es lo que ahorita les están enseñando aquí. Por eso yo las estoy regresando a las que están en hermenéutica. Las que no están en hermenéutica no tienen chivito. Les voy a, yo en sí tanto en el orden, pero si la escribieron La primera, en el orden. La primera mención, doctora. Es interpretar las escrituras. Es el número 3. O el 3. Pues conforme como ustedes lo colocaron, si lo colocaron en el orden, el principio no quiere decir que eso hay que hacerlo siempre en esto, pero el tercero es el principio de la primera mención. Entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿Dónde se habla eso por primera vez? ¿O dónde ocurrió eso por primera vez? Es que esa es otra pregunta que se puede hacer en la técnica de interpretación. Aquí les colocaron 2. ¿Qué significa y por qué? Pero, o sea, la interpretación es hacerse las preguntas adecuadas. ¿Ya? Ok. Entonces, pregunta número 6. Mira el versículo 4. Ahí da. ¿Entendió Nicodemo lo que significaba el nuevo nacimiento? No, ¿Qué significaba nacer de nuevo? un cambio totalmente nuevo. Puse yo. ¿Todas están de acuerdo? Sí, eso puse yo. Ok. Nadie puso otra palabra. Doctora, Ajá. ahí yo desde las 5 yo tenía duda porque sí es un nuevo comienzo, pero no lo hacemos todo de un solo. Y abajo dice poco a poco mejorar la manera de vivir. Entonces, y si se marcaban las 2 estaría mal. Por eso, acá ustedes fíjense cómo es eso. Las 5, todas estuvieron de acuerdo que qué significaba. Es el nuevo nacimiento, un comienzo totalmente nuevo. Y en la pregunta 6, ¿qué significaba nacer de nuevo? Vamos a ver quién subió. Un nuevo comienzo. Un camino totalmente nuevo. Un comienzo. Comienzo. Por eso lo estoy repitiendo. Ustedes colocaron en la pregunta 5. ¿El nuevo nacimiento qué es? Un comienzo totalmente nuevo. Y en la pregunta 6 está colocando otra cosa. ¿Qué significa nacer de nuevo? Un comienzo. Un comienzo totalmente nuevo. ¿Ya? Por eso es lo que les digo en eso. A veces uno dice una cosa y luego pues, así es como a veces nos pasa con las interpretaciones. Decimos una cosa y conforme vayamos a veces lo cambiamos. Entonces por eso después empezamos a ver qué es lo que pasa. Ahora, con lo que me está diciendo Grise, en relación a la pregunta 5, ¿qué es en sí la duda que estaba? Porque ahí me perdí. ¿Qué era lo que estabas diciendo? Dice, como ahí dice, usemos la técnica de interpretación. Dice, ¿qué significa? ¿Por qué? ¿Qué significa un nuevo nacimiento? Marqué 1, decía, ¿verdad? Y decía un nuevo comienzo totalmente nuevo. Pero abajo decía poco a poco mejorar la manera de vivir. O sea, decía yo, o sea, sí tenemos un comienzo nuevo, pero no es de que a todo lo empecemos a hacer bien desde el principio. Ahora, una cosa es comenzar. Cuando tú comienzas a hacer todo de nuevo, ¿qué? ¿Todo ya está bien? No, por eso le decía. No, por eso, no.
Pero, por eso, es que ¿qué significa? Un comienzo nuevo y poco a poco. Las dos cosas son diferentes. Si tú naces de nuevo, Evelyn, ¿sí? Sí, con respecto a eso, si tú naces de nuevo, significa que te vas a quitar ese ropaje sucio y lo vas a tirar a la basura y te vas a poner un ropaje nuevo para agradar a Dios, pero si tú te lo pones es porque poco a poco en ese proceso vas a ir agradando a Dios, porque si estás y que no entiendes, que flaqueas, que esto, el otro, o sea, es como que te quitaras la ropa, te volvieras a poner la ropa sucia y en ese juego nunca estás. Entonces, si vas a empezar ese camino nuevo, es para siempre, poco a poco. O sea, yo lo tengo claro, pero como aquí dice poco a poco mejora la manera de vivir, o sea, por eso preguntaba. Entonces, No, tienes razón. Vamos a ver, la familia Duarte, ¿qué nos quiere decir? Lo que pasa es que en esa pregunta, ¿qué significa el nuevo nacimiento? Dice, marque solo uno, entonces te da 3 opciones y marcamos un comienzo totalmente nuevo. La otra que dice la compañera es solo una opción que podíamos marcar, pero la opción correcta era un comienzo totalmente nuevo. Ok, gracias. El punto está aquí, por eso, ahí es donde vemos, si se dan cuenta, y es verdadero lo que está haciendo Grisel, porque ahí es donde empezamos a ver con las interpretaciones. ¿Ya? Ahora, es verdadero lo que está diciendo, porque lo está analizando en un punto que sabiendo de que nunca llegamos en esa perfección. Está con eso, pero lo tenemos entonces que avalar con la Biblia. Y es lo que nos dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. ¿Ya? Es un comienzo nuevo. Entonces coloquen la cita para tener variedad. Eso es lo que les digo y por eso cuando hablamos de interpretar, ahí es el punto. Que captamos, estamos viendo, pero ahí es donde podemos, se pueden dar este tipo de circunstancias de cómo estamos interpretando, como tal vez si Grisel tal vez ha experimentado también mucho cuando se lee y por eso tengan mucho cuidado. ¿En qué sentido? Con los libros de comentario. ¿Sí? Primero tenemos que tener bien la base bíblica en esto, entonces los comentarios cuando queremos nosotros, para tener nuestra conversión, podemos ir a estar viendo esos comentarios, pero lo que pasa es que a veces nos encontramos con comentarios de diferentes teólogos que a veces no están en un mismo sentido, por decirles de que cuando quieren interpretar. Y no se trata que nosotros también agarremos, no, yo estoy muy de acuerdo con esto porque me gusta más esta opción. No es la opción que más me guste, sino es ver que nosotros de verdad con toda la Biblia. Yo se los digo y se los a título personal y hasta aquí me voy a quedar con esta pregunta porque aquí es donde vamos a empezar a ver en esto, ahorita yo. Solo les digo, yo he tenido mucho y créanme, yo he visto los comentarios de los teólogos y no he encontrado. Digan, aunque me digan lo que digan. En relación a, por ejemplo, lo que pasó cuando Saúl fue a consultar con la pitonisa Leonora que llamaba a los espíritus y llamaba a los muertos, a consultar que Saúl, y viene que ahí dice que vino el espíritu de Samuel. Y teólogos dicen, casi un porcentaje, y sigo leyendo el comentario, que es la única vez que Dios permite. Pero yo no estoy de acuerdo. Porque Dios ha establecido que muere una vez el hombre y después el juicio. No es permisible, si no se contradice. Pero sí, para mí, bíblicamente tengo la respuesta en relación que sí, a lo que estaba, y cuando uno lee la cita, primero Saúl no lo está viendo, la pitonisa no es decir que tenga esa visión, sino, bueno, ella dice que lo tiene, pero Saúl no lo ve, y sabemos nosotros que dentro de las cosas que pueden ser, son demonios. Y el mismo demonio puede saber. Y entonces ahí, para mí es eso bíblicamente, porque no puedo tomar una parte como que fuera la excepción. Que Dios no se contradice. Y le digo, yo los que leo que dicen que sí, pero solo porque así está fuera de contexto con toda la Biblia. Irma, ¿querías decir algo? No, solamente la pregunta no escuché el versículo, solo escuché 2 Corintios 5:17. Colóquenlo ustedes a la par del inciso B.
para que comprendan. Empezamos un nuevo, es que Dios no pone tapujo, pero empieza nuevo y hemos comprendido que lo que cambia en nosotros es lo espiritual, no pensar nosotros en la carne, por eso tenemos la lucha. Lo espiritual, ¿qué pasa? Estábamos muertos espiritualmente en tinieblas. Es lo que dice primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Que ahora que somos nosotros ese pueblo escogido, real sacerdocio, ¿para qué? Para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. No estamos saliendo poco a poco de las tinieblas, salimos de las tinieblas a la luz. Entonces, ese es el comienzo nuevo. Y nos vamos a quedar aquí porque esa es la práctica que ahorita vemos para que nos demos cuenta y hablen y digan porque es valedero, si ese es el punto, para que nosotros nos demos cuenta. ¿Ok? Y así nos vamos dando cuenta que no se trata de interpretación personal, pero la buscamos con la Biblia. Y esa es la práctica. Bueno, si no tienen alguna duda, vamos a despedirnos en oración. Voy a pedirle favor a Ira que nos despidas orando y tomes las peticiones. Quiero que voy a hacer